citoplasmas de color rosa. Bien, además del tejido conectivo. Entonces podemos ver en este corte de largo, ya hemos dicho, una superficie que presenta un revestimiento epitelial. Muy bien. Y al otro lado, otra superficie que nos ofrece también otro revestimiento epitelial. Entonces la imagen que estamos viendo es un corte de esta zona. Lo que nos va a permitir ver es si sacamos ese pedazo en un corte de perfil, lo que estamos viendo es el corte de sección. Y vamos a encontrar otro criterio de revestimiento y encontramos otro criterio de revestimiento. En la parte central vamos a encontrar fibras musculares estriadas. Se continúa incluso hasta aquí porque igual está corta. ¿Bien? Entonces, vamos a la primera superficie, que es este lugar, que vamos a observar toda esta zona, la parte superior. Y vamos a empezar de este extremo, que es el corte de sección. Entonces observamos esta superficie que nos ofrece una imagen que ustedes ya han visto con anterioridad en el anterior corte. ¿Estaremos viendo? ¿Folículos pilosos? ¿Estamos viendo ahí? ¿Lo han visto? No estoy preguntando algo que no hayan visto. ¿Qué es? Vamos a ver puntos de entrada, ¿no? Por ejemplo. 5%. Ay, glandulas. Se va a Ahí me estaba olvidando de esto. Recordar. Yes, se observa más o sea, sí, pero. Un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Ah, está bien, tienes razón. Entonces vemos esa superficie que tiene un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Muy bien. Pero ¿qué más? Podemos dar aumento que teníamos. Ahí está. ¿Qué glándulas? Sebáceas y sudoríparas. ¿Qué glándulas sebáceas que más hay? Folículos. Muy bien. Entonces tenemos a las glándulas sebáceas siempre vecinas, adheridas, asociadas a lo que son los folículos pilosos. ¿Qué más observamos? Sudoríparas. Okay. Nada más. Sí, sudoríparas y ya. Sí, ¿qué más? Por eso hablando de sudoríparas. Acinos, no, no son acinos. Sudoríparas. Sí, entonces, ¿qué más puede? Pero si hay algo más, me noto ahorita. ¿Por qué? No, esos están aquí. No, están en un costado.
me han dicho que hay folículos pilosos con glándulas sebáceas. Simplemente con eso, entonces, ¿qué órgano estamos viendo en esta lámina? Muy bien, piel. Pero ese es el epitelio Si tiene altos folículos, podríamos denominarlo ¿qué? Piel. fina. Ya, piel fina por el epitelio del revestimiento. Muy bien. Y por la gran cantidad de folículos pilosos que hay, que podríamos llamarle piel cabello. Entonces, ¿por qué en esta superficie estamos observando, estamos encontrando piel? Está con folículos pilosos, porque estamos observando esta parte del labio, la superficie externa cutánea que presenta el labio. Por eso es que nosotros observamos entonces una cubierta de piel en esta superficie con todos sus anexos, folículos pilosos, glándulas sebáceas. Y si es piel este anexo, entonces, ¿qué sería? Ahí está, mayor detalle todavía. Glándulas sudoríparas. Entonces, estamos viendo todas las características histológicas de una piel delgada con presencia de folículos pilosos. Eso nos da a entender que este corte de labio, en esta región, la parte externa, nos muestra todas las características de una piel con folículos pilosos. Vamos al otro extremo o al otro lado, o a la superficie opuesta. Nos pasamos todo el espesor y ahora estamos en esta zona. Bien. De igual forma, vemos que hay un epitelio de revestimiento, si vemos acá en detalle cubriendo esa superficie. Si le damos mayor aumento, empezamos a notar que este epitelio de revestimiento, ¿qué tipo de epitelio es? Plano certificado no queratinizado. Plano, certificado, no queratinizado, más comúnmente conocido como epitelio mucoso. Entonces, ¿qué parte del labio estaremos viendo aquí? La superficie interna, ¿no? La famosa mucosa de revestimiento bucal. Entonces, por eso que vemos un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Y qué más llama la atención en esta superficie interna? Ahora sí, los Que el granulos de trecho Fortis. estrecho, en su lámina propia o en su tejido conectivo subyacente, podemos encontrar cúmulos de tejido adiposo, pero lo que más llama la atención, que no hemos visto en el otro lado o en otra superficie, es la presencia de estos grupos de ¿qué? Ahora sí, ¿qué serán? Muy bien, los famosos acinos. Estos acinos pueden ser de tres tipos. ¿Cuáles son? Mucosos, serosos y mixtos. Lo que ustedes han visto en el primer slot. ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo una mezcla de acinos de tipo mucoso, en su gran mayoría, alternando con algunos acinos serosos. Y si buscamos en detalle, tal vez a lo mejor encontramos un acino mixto. ¿Sí? Este conjunto de acinos que están dispersos por debajo de este epitelio plano, estratificado, no queratinizado, formando grupos, son las famosas glándulas salivales menores, que están repartidas en todo lo que es el revestimiento de la cavidad bucal. Entonces ahí están acinos seromucosos que constituyen lo que son las glándulas salivales menores, siempre presentes por debajo del epitelio mucoso. Entonces ahí estamos revisando tejido conectivo, vasos sanguíneos, tejido adiposo, y podemos encontrar esos grupos de acinos de tipo seromucoso. Muy bien. Vamos ahora aquí a la parte central.
En la parte central, el labio va a presentar grandes cantidades de fibras musculares. Ahí estamos viendo tanto cortes transversales como cortes oblicuos, incluso podemos llegar a ver cortes longitudinales. ¿Ya? Por las características que nos ofrece, ahí están estas fibras. ¿Qué tipo de músculo estamos viendo ahí? Es el famoso músculo estriado esquelético, si queremos decirle con todas sus nominaciones. Entonces ahí vemos un corte transversal, sus núcleos siempre periféricos, sus miofibrilas que se ven como figuras multiformes, con un corte longitudinal, igual los núcleos periféricos, y en algunos podemos llegar a notar las famosas bandas I o bandas A, que están conformando lo que son las estrellas. Entonces, en la parte media del labio encontramos este tejido muscular que corresponde al músculo orbicular de los labios, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo cómo está conformado este corte de labio. Ahora vamos a esta zona, la famosa zona que nosotros vemos de color rojo a simple vista, ¿sí? Que a muchas de las damas les gusta utilizar pintura para resaltar precisamente esta estructura a nivel de los ojos. Esta zona conocida como zona vermellón. Habíamos dicho que no es nada más que el epitelio donde se unen en este extremo tanto la superficie externa como la superficie interna y mucosa del labio. ¿Qué características tiene esta zona vermellón que la diferencia de las otras dos capas? Tenemos una blanca. Muy bien. El tipo de epitelio, ¿qué epitelio es? Epitelio plano estratificado no caracterizado. ¿Qué es ahora? Epitelio plano, es un epitelio plano estratificado queratinizado, o sea, parecido a lo que cubre la superficie cutánea. Pero ¿por qué si es queratinizado no es seco y siempre se mantiene húmedo, que parece ser una superficie mucosa? Eso a veces lleva a confusión. Es porque este epitelio plano estratificado queratinizado tiene que estar constantemente humedecido por la lengua, ¿sí? Llevando saliva a la superficie. Entonces, es por eso que esa zona, pese a ser piel, ¿no? Muy parecida a la piel, siempre se mantiene con una humedad presente. Perfecto. Bien, hasta ahí estamos entonces, es que es muy parecido a esta superficie. Pero, ¿qué lo diferencia de la superficie cutánea? ¿Hay folículos pilosos? No. ¿Hay glándulas sebáceas? No. ¿Hay glándulas sudoríparas? No funcionales. Tampoco. Entonces, ¿hay folículos pilosos? Peor todavía, ¿no? Sería algo encontrar peor en esa zona del labio. Entonces, eso lo diferencia de lo que es la superficie cutánea. Con relación a la superficie interna o mucosa, ¿qué presenta esta zona vermellón? ¿Hay glándulas salivales menores a ese nivel? No hay, ¿no? Entonces, no tendría que haber ningún tipo de secreción de saliva en la zona vermellón. Entonces, esa es la diferencia con relación a las superficies. Y ahora su característica, ¿por qué esa zona tiene esa coloración muy rojo y intensa? Que le hace cumplir incluso a los labios una función estética, ¿sí? Para poder llamar la atención. Es porque a este nivel la epidermis presenta crestas epidérmicas elongadas, largas y desarrolladas. Y de igual forma, la dermis, fíjense, presenta papilas grandes, elongadas, de mayor extensión y longitud y tamaño. ¿Cuál es la característica? Que estas papilas son tan largas que, fíjense, la diferencia con
en relación a la superficie, o sea, para poder alcanzar la superficie es muy mínima. Las papilas dérmicas, entonces, a nivel de la zona bermellón, están muy, pero muy cerca a la superficie externa. Al estar muy cerca de la superficie externa, sabemos que en estas papilas dérmicas discurren gran cantidad de vasos capilares o vasos sanguíneos. Y dentro de estos tenemos el contenido de sangre. Entonces, si hay vasos capilares con contenido de sangre muy cerca a la superficie, es por eso que esta zona nosotros lo observamos de un color rojo intenso por la cercanía precisamente de estos abundantes vasos que se encuentran en las papilas de esta zona bermellón, ¿sí? Esta característica de papilas elongadas con gran cantidad de vasos capilares no la observamos ni en la superficie cutánea ni tampoco en la superficie mucosa. Y es por eso que podemos decir que esta zona es la famosa y esta zona bermellón. Podemos ver a mayor detalle, podemos ver mayor aumento. Ahí estamos. Zona bermellón con sus papilas muy extensas, y ahí está la abundante cantidad de vasos capilares que podemos encontrar en esa región. Bien, entonces, si vemos estas características en un corte que nos presenta una superficie cutánea por un lado, en el lado opuesto una superficie mucosa con algunas glándulas salivales y tumores subyacentes. Vemos un extremo que tiene un corte de sección y el otro extremo nos ofrece un epitelio que une esa superficie externa con esta superficie interna. Y en esta notamos que tiene papilas muy desarrolladas con abundantes capilares sanguíneos, conocida entonces como zona bermellón. Y en la parte central encontramos gran cantidad de fibras musculares estudiadas. El órgano o el corte que estamos viendo corresponden a, ¿cómo tienen que responder en su examen? Órgano, labio, pinción, universal. Y si en el examen voy a pintar de color verde, esto, ¿qué tienen que responder? Zona bermellón, muy bien. Si en el examen se me ocurre pintar o pintar de color verde, solo esto que tienen que responder. Glándula salival. Sí, entonces así va a ser el marcaje. Las láminas, puedo marcar cualquiera de las estructuras que desee señalar. Que digamos, marco aquí y pinto de color verde estito. ¿Qué tienen que responder? Músculo estriado, o si quieren, músculo orbicular de los lados. Muy bien. Entonces simplemente va a haber una marca por lámina durante el examen, para que puedan ver a mayor detalle esta lámina en el microscopio número 1. Vamos al corte de mejilla. Vemos una estructura así, muy parecida a lo que habíamos visto hace un momento. Exacto. Enfocarlo. Entonces, vemos un corte que una especie nos muestra que, al igual que habíamos visto en la anterior, tiene una superficie que estamos viendo. Muy bien, ¿qué superficie será esta? Tiene un epitelio y tiene estas otras estructuras. Otra vez, estamos viendo una superficie cubierta por piel muy parecida a la anterior, ¿sí? Glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, folículos pilosos y el epitelio plano estratificado que aquí sale. Si nos vamos al otro extremo, atravesando la parte central, vemos también, ahí está otra superficie, también muy parecida a la que habíamos visto en el anterior. ¿Qué epitelio estamos viendo aquí?
plano, estratificado, no queratinizado. Vemos otra vez entonces un epitelio mucoso. Y por debajo, en su tejido conectivo, vemos ahí grupos de tejido adiposo unilocular y nuevamente ¿qué son? Muy bien, las famosas glándulas salivales menores. Entonces, hasta aquí está igualito. ¿Qué ha pasado? Vamos a la parte central. Tal vez encontremos ahí una diferencia. Entonces, hasta el momento, este corte nos está ofreciendo esto, ¿no? Listo, folículos pilosos, glándulas sebáceas. Y de este lado hemos visto igual glándulas varias menores. Vamos a ir a esta parte central. Y en esa parte central, ahí está, si le damos aumento, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué es? Otra vez, músculo estriado esquelético. Las fibras, ahí están las famosas bandas o estrías. Entonces, quiere decir que esta lámina igual es parecida a la anterior. ¿Dónde va a radicar la diferencia? En que esta lámina o este espécimen, si nos vamos a uno de los extremos, ahí está, la piel, tiene un corte de sección, igualito que en el anterior. Ahí está, y ahí llega. Entonces, tiene también esto, igual que aquí. Bien. Vamos al otro lado. A lo mejor es otro corte de labio y nos quieren tomar el tema. No, si se acaba, no hay. Vamos a ver por el otro lado, quién sabe, tal vez es un corte por aquí. Bien. Y ahí también se termina y aparece otro corte de sección. Ahí está. Atraviesa el músculo, la glándula y llega hasta la mucosa. Entonces estamos viendo dos cortes de sección. ¿Esto por qué? Porque al sacar esta muestra, tenemos que sacar un pedazo de aquí y tenemos que hacer el otro corte. Entonces estamos viendo la parte externa de la mejilla y a la parte estamos viendo la parte interna o mucosa de la mejilla. En la parte media igual observamos las fibras musculares de lo que son los músculos que conforman la pared lateral de la boca, entre los que podemos destacar el famoso músculo bucina. Y entonces en las fibras corresponde a lo que sería el músculo bucinal. Ahí están las glándulas centrales menores. Entonces, si observamos esta lámina con una superficie cutánea, en el lado opuesto, una superficie mucosa con algunas glándulas salivales menores, en la parte media igual, músculo estriado esquelético, y vemos que tiene dos extremos o dos bordes de sección. ¿Cómo responde mi examen órgano? Pared lateral de la boca, ¿no? Así está en su guía de prácticas. Visión universal, muy bien. Igual, sin algo mucho por decir, esto. La sebácea. Si quito todo esto, ¿qué sería? Superficie externa o si quieren superficie cutánea. Muy bien. Entonces, en el microscopio 2, para que vean a detalle la lámina de. Vamos a un corte de otro órgano que vamos a encontrar en la cavidad bucal, que es la lengua. ¿Sí? En la lengua nos dice que vamos a encontrar lo que es el epitelio especializado. En la parte central la lengua está conformada
por fibras musculares también estriadas, que están conformando ya sean los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos de la lengua. Su superficie dorsal tiene una particularidad muy importante. La superficie dorsal, como vamos a ver, ahí está, presenta unas estructuras especializadas de líneas de vestimiento conocidas como papilas linguales. ¿Cuántos tipos de papilas hay? 4 papilas filiformes, puntiformes, coliadas y platiciformes. Bien, vamos a poner esto. Un poco de luz. Entonces, encontramos papilas filiformes, puntiformes, oleadas a manera de hojas colocadas unas al lado de las otras. Y por último teníamos las caliciformes o circunvaladas, que es otro nombre. Una forma de cáliz o copa y un reborde ahí precisamente, que por otros lo conocen como circunvalada. Muy bien. Entonces, todo este tipo de glándulas, tipo de papilas, las vamos a encontrar en el dorso de la lengua. En el dorso de la lengua vamos a encontrar una estructura conocida como la lengua lingual, que divide el dorso de la lengua en dos tercios anteriores y un tercio posterior. Tanto la papila filiforme como la puntiforme están distribuidas en todo lo que son los dos tercios anteriores, habiendo una mayor cantidad de papilas filiformes sobre las papilas puntiformes. A simple vista, ¿cómo diferenciamos esto? Todas las superficies lo vemos de un color medio gris y granular, pero de tramo en tramo o de techo en techo vemos como unos puntitos rosaditos que están distribuidas en toda esa estructura de aspecto gris que corresponderían a las papilas puntiformes, ¿no? Decimos que hay mayor cantidad de filiformes sobre puntiformes. Las foliadas o foliáceas se encuentran en la parte lateral posterior de la lengua, y mientras que las circunvaladas o caliciformes, estas se encuentran distribuidas precisamente a nivel de lo que es la famosa lengua. Son las papilas más grandes de todas. Bien, entonces, estas papilas gustativas que estamos viendo aquí nos permiten percibir los sabores. ¿Por qué? Porque en su epitelio de ese revestimiento van a presentar unas estructuras lobulares o redondas o esféricas conocidas como corpúsculos gustativos, que tienen células especializadas en podernos facilitar la sensación de los sabores. Dependiendo de cada una de las papilas, estos corpúsculos gustativos tienen una disposición particular. Las caliciformes están en sus paredes laterales, al igual que en las papilas foliadas. En las puntiformes, en menor cantidad, se encuentran a nivel de su superficie dorsal. Y de todas las papilas gustativas, las que no tienen estos corpúsculos gustativos son las papilas filiformes, ¿no? Estas papilas filiformes son las que vemos en mayor cantidad, precisamente en la imagen, terminando en una especie de pelo o fili, que ahí se llama filiforme, ¿sí? Que no es nada más que un engrosamiento en forma de pelo de la capa más externa, o en este caso el estrato córneo de estas papilas. Entonces tenemos gran cantidad de papilas filiformes.
En algunas especies, como en los gatos, nuestras papilas filiformes están mucho más desarrolladas. Por eso es que cuando tocamos la lengua de un gato, tiene el aspecto de una lija. Bien. Habíamos dicho que en la cara dorsal de la lengua, estas papilas filiformes van a alternar con algunas papilas pungiformes, una forma de hongo que tiene el nombre pungiforme. Y estamos viendo entonces una papila pungiforme. Entonces, a nivel de la lengua, no hay mucho más que se conocer, especialmente en este corte de lengua con superficie dorsal, donde llama la atención la gran cantidad de papilas filiformes que alternan con una u otra papila pungiforme. Bien, entonces, si ven esta estructura, con presencia de papilas filiformes, pungiformes, por debajo una delgada capa de tejido conectivo y la parte más profunda, abundantes fibras musculares estriadas, lo que estamos viendo que es órgano, lengua, función universal. Muy bien. Si voy a pinchar esto, ¿qué tienen que responder? Músculo estriado. Voy a pinchar esto, ¿qué tienen que responder? Papila filiforme. Si va a hacer esto, papila pungiforme. Muy bien. Entonces, cada lámina en el microscopio número 3, para que vean el detalle. El microscopio número 4 nos ofrece ahora algo muy parecido. ¿Qué será? Otra vez estamos viendo un corte de lengua. Pero ¿cuál es la diferencia con la anterior? ¿Qué función estamos viendo? ¿Por qué decimos que es branquesón? ¿Cuál es la coloración? Amarillo. ¿Qué es el tinte del amarillo? Las fibras musculares. ¿Qué más? El colágeno del ojo ladrillo. Entonces, ¿para qué nos sirve la tinción de Van Gerson? Que tiene la misma utilidad también la tinción de Mayer. ¿Para qué servirá la tinción de Van Gerson y de Mayer? Para ser más difícil el examen y tener más tinciones que reconocer, ¿sí? No, entonces, ¿cuál es la respuesta? Si hemos visto lengua con tinción universal, ¿para qué otra vez con Van Gerson? Lo han visto en el primer corte, ¿para qué se estaban estas tinciones de Van Gerson y Mayer? Para las fibras, ya, para diferenciar fibras. ¿Qué fibras? Para diferenciar fibras colágenas de fibras musculares. Con el anterior todo lo veíamos rosado, ¿no? Pero aquí ya podemos diferenciar. Color amarillo, fibras musculares; color rojo ladrillo, fibras de colágeno. Y los núcleos que se pintan de color azul. Entonces, por eso nos sirve esta tinción, para poder diferenciar las fibras musculares de las fibras de colágeno. Ahí también estamos viendo fibras musculares, fíjense bien bonitas, que están alternando con fibras de colágeno que adoptan un color rojo ladrillo. Y ahí está el archipiélago. Igual estamos viendo la cara dorsal de la lengua, y ustedes que son capítulos